Hay batallas que se ganan sin alzar la voz. Algunas de las decisiones más poderosas se toman en el más absoluto silencio. En un mundo que grita constantemente lo que deberías tener, lo que deberías querer, lo que deberías ser. Pocos se atreven a eliminar en secreto lo que les está robando el alma. El estoicismo, esa filosofía que no busca hacer ruido, sino construir temple, nos enseña que hay cosas que deben ser eliminadas no con escándalo, sino con dignidad. Como decía Musonio Rufo, maestro olvidado de Epicteto, es más difícil desaprender lo inútil que aprender lo sabio. Esta es una guía para quienes están listos para cortar, en silencio, las cadenas que no sabían que llevaban puestas. Y ahora, antes de que avancemos, quiero que pienses en esto. ¿Qué cargas hoy que no necesitas y que nadie más debería notar cuando la dejes caer? Comenta abajo con la frase «Mi silencio es mi poder», si estás listo para soltar lo que te drena. Porque este viaje no es para hacer ruido, es para hacer espacio. Si buscas contenido que transforme tu mente con filosofía real y enseñanzas que puedes aplicar hoy mismo, suscríbete ahora. No por moda, sino porque estás eligiendo conscientemente convertirte en alguien que vive con propósito. La primera cosa a eliminar es el resentimiento silencioso. No se trata de ignorar el dolor, ni de fingir que no sucedió. El estoico no niega la herida, la observa, la reconoce, y luego se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto que me ha sido dado? Porque en la vida no se elige lo que ocurre, pero sí se elige qué lugar le das en tu mente. La mayoría elige convertir el resentimiento en un altar. Lo visitan en secreto cada noche. Lo alimentan con pensamientos recurrentes. Lo justifican con frases como, es que si tú supieras lo que me hicieron, y no se dan cuenta de que ese ritual íntimo los mantiene atados. Epicteto lo dijo con crudeza. El esclavo no es quien está encadenado, sino quien necesita que otro sufra para sentirse libre. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Personas que solo encuentran consuelo en imaginar la caída de quien las hirió. Pero ese consuelo es una ilusión peligrosa, porque no sana, solo anestesia. Mientras tanto, el resentimiento sigue erosionando la claridad mental, distorsionando la forma en que vemos el presente, filtrando cada relación nueva con las cicatrices de las antiguas. Así es como uno pierde la capacidad de confiar, de conectar, de amar con apertura. Todo por seguir arrastrando una historia inconclusa. El resentimiento es astuto. A veces se esconde bajo el nombre de memoria, experiencia, madurez. Pero hay una gran diferencia entre aprender del pasado y seguir viviendo en él. Aprender es construir. Vivir en el pasado es quedarte atrapado en los escombros. Y lo más triste es que muchas veces la persona contra la que guardas rencor ni siquiera piensa en ti. Sigue su vida. Cambia. Evoluciona. Y tú, mientras tanto, quedas congelado en la versión de ti que fue herida. Como si tu identidad estuviera atada a ese momento. Eso no es justicia. Eso es una forma de autoabandono. El estoicismo propone una alternativa radical. No te pide que olvides, sino que dejes de cargar. Te recuerda que el perdón no es un favor al otro, sino una liberación de tu propia energía. Cuando eliminas el resentimiento en silencio, no es porque el otro lo merezca. Es porque tú ya no quieres vivir con ese peso. No es una concesión, es una declaración. No voy a seguir construyendo mi identidad desde una herida. Y este acto no requiere testigos. No necesitas escribir cartas que nunca enviarás. No tienes que cerrar ciclos con discursos. Basta con que un día, al pensar en esa persona o en ese evento, ya no sientas la punzada. Solo comprensión. No por lo que ocurrió, sino por lo que elegiste hacer con eso. Es ahí donde comienza la verdadera victoria estoica, cuando te das cuenta de que puedes elegir paz sin que nadie más lo apruebe. Eliminar el resentimiento es un acto íntimo. No tiene aplausos. No se nota en tu rostro, pero transforma tu mirada. No cambia el pasado, pero cambia lo que el pasado puede hacerte. En ese silencio profundo, donde nadie más entra, se da el paso más revolucionario. Decidir que no seguirás encadenado a nada que no edifique tu alma.
Y aunque parezca invisible para el mundo, tú lo sabrás, porque en el momento en que sueltes ese resentimiento, sentirás algo que hace tiempo habías olvidado. Ligereza, no emocional, sino existencial. Como si una parte olvidada de ti regresara del exilio y dijera, por fin. La segunda cosa a eliminar es la necesidad de aprobación. Nada ha encadenado más mentes libres que el deseo de ser aceptado. Es un anhelo disfrazado de humildad, pero que muchas veces nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser ignorado, miedo a ser uno mismo en un mundo que recompensa la conformidad y castiga la autenticidad. La necesidad de aprobación es una cárcel cómoda. Tiene elogios como barrotes, sonrisas falsas como cerrojos y promesas vacías como guardianes. Y muchos viven allí sin saberlo, creyendo que están siendo amados cuando en realidad solo están siendo tolerados. El estoicismo, tan impasible ante la adulación como ante la crítica, no veía en la aprobación ajena un destino deseable, sino una debilidad que debía ser trascendida. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones privadas, no para impresionar a otros, sino para recordarse a sí mismo. Cuán poco cuesta ganarse la aprobación de la mayoría, y cuán poco valor tiene una vez obtenida. Porque la verdad es que aquello que se gana con el sacrificio de la propia voz rara vez vale el precio. Y ese precio, aunque se paga en silencio, es altísimo. La pérdida de uno mismo. Cuando moldeas tus palabras, tus acciones, tu estilo de vida para encajar en un molde social, algo dentro de ti se disuelve. Te conviertes en una versión editada de ti mismo. Una imagen pulida, sin bordes, sin riesgos, sin profundidad. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera sabes a quién estás intentando complacer. Porque la necesidad de aprobación es un espejismo. Cuanto más te acercas a ella, más se aleja. Siempre habrá alguien a quien decepcionar. Algo que no lograste cumplir. Una opinión que no conquistaste. Es una carrera sin meta. Séneca lo advirtió con palabras contundentes en una de sus epístolas menos citadas. El que necesita ser aplaudido vive como actor, no como hombre. Vivir como actor significa estar siempre en escena, esperando el aplauso, temiendo la crítica, midiendo cada gesto. Pero los estoicos no vivían para el espectáculo, vivían para la coherencia. Su brújula era interna, no externa. No preguntaban, ¿me aprueban?, sino, ¿esto es justo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es fiel a mi razón? Esa es la verdadera libertad, la que nace cuando ya no necesitas que te entiendan para seguir tu camino. Eliminar en silencio la necesidad de aprobación es uno de los actos más solitarios, pero también más poderosos que puedes realizar. No se trata de ser arrogante ni indiferente al entorno. Se trata de recuperar tu centro, de dejar de negociar tu autenticidad por aceptación temporal, de no tener que justificar tus decisiones ante quienes solo están observando para juzgar, de darte el permiso de ser contradictorio, de cambiar de opinión, de fallar, sin arrastrar la culpa que viene con no cumplir expectativas ajenas. Y esto se hace en silencio, no se anuncia, no se proclama con rebeldía, se vive. Un día dejas de explicar por qué decidiste tomar otro rumbo, otro día ya no sientes ansiedad por los me gusta, y más adelante te das cuenta de que la voz que más te importaba era la tuya, no porque sea perfecta, sino porque es la única que estará contigo hasta el final. Eliminar la necesidad de aprobación no significa dejar de valorar a los demás, significa dejar de necesitarlos como reflejo de tu valía. Cuando ese eco desaparece, queda algo mucho más profundo, la serenidad de caminar con firmeza, aunque nadie esté mirando. La tercera cosa a eliminar es la comparación constante. Pocas cosas roban más alegría que medir tu vida con la regla de otro. Y sin embargo, vivimos rodeados de comparaciones, no solo las externas, las que nos lanza el mundo a través de pantallas, cifras, poses y logros, sino también las internas, las que susurran, deberías estar más allá. Mira lo que ellos ya tienen.
vas tarde. La comparación es una de las formas más sofisticadas de violencia silenciosa. Nadie te golpea, pero tú mismo te desgarras un poco cada vez que te crees inferior por no encajar en un estándar que ni siquiera has elegido. Los estoicos fueron radicalmente honestos con este tema. Epicteto decía, en una de sus reflexiones más enterradas, no mires los banquetes ajenos si no has aprendido a saborear tu pan. Esta frase, sencilla pero brutal, encierra una verdad poderosa. Mientras desees lo que otros tienen, jamás disfrutarás lo que realmente es tuyo. Y es que la comparación no solo te arrebata el presente, te convierte en espectador de tu propia vida. Empiezas a mirar lo que ocurre contigo no con gratitud, sino con filtro de escasez. Ya no celebras tus avances, porque estás ocupado contabilizando lo que aún te falta en relación a otros. Marco Aurelio, con su mirada fría y lúcida de emperador que entendía la fragilidad humana, escribió: «Lo que es para ti llega sin la necesidad de competir». Pero en el mundo moderno, donde el éxito se mide en exposición, parece que si no se muestra, no existe. Y ahí comienza el drama. Comparar no solo lo que se tiene, sino también cómo se vive, cómo se ama, cómo se sufre, todo convertido en vitrina, todo convertido en carrera. Pero el estoicismo te recuerda una verdad que libera. Tú no estás compitiendo con nadie, más que con la versión de ti que aún no comprendes. Cuando te comparas, te arrancas de tu propio camino, tomas decisiones que no te corresponden, persigues metas que no nacen de tu alma. Y lo más cruel, puedes llegar muy lejos, pero hacia un lugar que nunca quisiste. El éxito comparativo es el fracaso esencial. Porque llegas, pero no eres tú. Brillas, pero es una luz prestada. Te aplauden, pero tú sabes que ese personaje no eres realmente tú. Y ahí es cuando uno se siente más solo. Cuando todo parece estar bien por fuera, pero por dentro ya no sabes quién eres. Eliminar la comparación no es un acto de negación. No es fingir que no ves lo que otros logran. Es ver, sí, pero sin envidia. Es reconocer sin resentimiento. Es aprender a decir, me alegra por ellos y yo sigo mi camino. Y ese tipo de madurez no se enseña, se cultiva en silencio, en la intimidad de tus pensamientos, en esos momentos en que podrías compararte, pero eliges agradecer, en esos instantes donde podrías competir, pero eliges cooperar, en esa calma poderosa que nace cuando entiendes que el verdadero valor de tu vida no se mide por lo que logras en relación a otros, sino por lo que logras en relación a ti mismo. Eliminar la comparación constante es cortar un cordón invisible que te ata a 1000 vidas que no son tuyas. Es decir, no más al impulso de mirar al costado cada vez que das un paso. Es recuperar la vista hacia adentro, donde está la única medida que vale: la paz. Porque lo que no te da paz, aunque parezca éxito, es solo distracción. Y tú no viniste al mundo a distraerte. Viniste a vivir profundamente, a tu manera. La cuarta cosa a eliminar es el apego al control. Pocas ilusiones son tan persistentes como la de creer que todo debe salir como esperas. Nos aferramos al plan, a la agenda, a la imagen mental que construimos del futuro, como si la vida fuera un guión que debe seguirse sin errores. Y cada vez que la realidad se desvía, sentimos que algo está mal. Pero no está mal el mundo. Lo que está mal es la expectativa que quisimos imponerle. El apego al control es una resistencia a la incertidumbre, una lucha contra el fluir natural de las cosas. Y como toda lucha contra lo inevitable, solo produce frustración. El estoicismo no promueve el conformismo, promueve la aceptación activa, es decir, la capacidad de actuar con excelencia en aquello que depende de ti y soltar lo que no. Epicteto lo dijo de forma lapidaria en una de sus frases menos celebradas: la ansiedad es el resultado de querer que el mundo obedezca a tu deseo. Y tiene razón, porque cuando estás obsesionado con controlar, cualquier mínima desviación se convierte en amenaza. Y ahí aparece el miedo, el enojo, la culpa. 3 emociones que nacen no de la realidad, sino de tu incapacidad de aceptar que no la controlas. Marco Aurelio
Desde su trono rodeado de caos, guerra y traiciones, escribía para sí mismo: haz lo que debes, lo demás, déjalo girar como deba girar. Era un emperador, pero sabía que ni siquiera su poder podía garantizar el resultado. Porque el control es una ilusión que solo se sostiene mientras no ocurre lo imprevisto. Y la vida, inevitablemente, siempre sorprende. El verdadero poder no está en dominar todo lo que sucede, sino en no ser dominado por ello. Apegarse al control es vivir con tensión constante. Es como intentar mantener el mar quieto con las manos. Puedes hacerlo por un instante, pero en el fondo sabes que estás agotando tu energía contra algo que no puedes contener. Y esa energía desperdiciada podría estar usándose para adaptarte, para aprender, para crecer. Porque la flexibilidad no es debilidad, es inteligencia emocional. Es saber que el viento no siempre sopla a favor, pero tú puedes ajustar las velas. Y si no puedes navegar, puedes quedarte quieto, hasta que sea tiempo de moverse de nuevo. Eliminar en silencio el apego al control es un acto de profunda sabiduría. No se nota por fuera, no se celebra, pero dentro de ti algo se aligera. Empiezas a confiar más en tus principios que en los resultados. Te mueves sin ansiedad. Tomas decisiones sin necesidad de garantías. Y eso te convierte en alguien inmensamente libre, porque ya no estás condicionado por lo que pasa, sino guiado por lo que eres. Tu centro deja de estar fuera, en la conducta de otros, en los giros del destino, en las validaciones sociales, y comienza a enraizarse en tu interior. Ahí, en lo que realmente puedes controlar, tus pensamientos, tus elecciones, tu actitud. El estoico no es quien controla todo, es quien no se desmorona cuando lo incontrolable aparece. Es quien sonríe, no porque todo esté bajo su dominio, sino porque ya no necesita que lo esté. Y eso, aunque parezca invisible, es una revolución, la más silenciosa y la más imponente de todas. La quinta cosa a eliminar es la culpa no resuelta. Existen errores que duelen solo una vez y culpas que duelen toda una vida. No porque lo que ocurrió haya sido imperdonable, sino porque nos negamos a liberarnos del peso que arrastramos. La culpa no resuelta es un eco que aparece en los momentos de calma. Es la voz que interrumpe la alegría, que mancha el recuerdo, que pone sombra donde había luz. Y muchas veces no viene del juicio de otros, sino del castigo silencioso que uno mismo se impone. El problema no es haber fallado. El problema es seguir pagando por algo que ya ocurrió. Los estoicos, lejos de ser insensibles, comprendían el poder destructivo de la culpa mal administrada. No la ignoraban, pero tampoco la adoraban como hacen muchos en nombre de la redención. Séneca, en una de sus cartas menos populares, escribió: el castigo prolongado debilita la virtud, el arrepentimiento breve la fortalece. Y esta idea tiene un poder liberador, porque lo que nos sana no es la autoflagelación interminable, sino la corrección sincera y el compromiso de ser mejores. La culpa estéril es ego disfrazado de moral. Nos hace sentir importantes en nuestra desgracia, pero no transforma nada. Cuando caemos en la trampa de la culpa eterna, empezamos a vivir como si debiéramos pedir perdón por existir, a tomar decisiones desde el castigo, a aceptar menos de lo que merecemos, a sabotear nuestros avances, porque en el fondo creemos que no tenemos derecho a la plenitud. Esa es una de las formas más perversas de autoboicot, y muchas veces no viene de grandes crímenes ni errores atroces. A veces nace de haber decepcionado a alguien, de no haber sido suficiente, de haber actuado por miedo, de haber perdido tiempo. Y aunque parezcan cosas pequeñas, si no las procesas te pudren lentamente por dentro. El estoicismo ofrece una ruta clara. Reconoce el error, corrige el rumbo y suéltalo. No hay valor en llevar un cadáver emocional sobre los hombros. Epicteto decía: no se lava el alma ensuciándola de nuevo con remordimientos inútiles. Esta frase, casi escondida entre sus diálogos, muestra que incluso la virtud necesita del perdón, pero no el perdón que te dan los otros, el que te das tú, ese que dice: hice lo que pude con lo que sabía, hoy sé más. Y por eso,
Ya no necesito seguir en deuda conmigo mismo. Eliminar la culpa no resuelta no significa justificar lo que hiciste. Significa no seguir reproduciendo el error a través del castigo. Significa hacerte responsable sin convertirte en prisionero. Significa crecer. Porque si la culpa no te hace mejor, solo te hace menos. Y tú no viniste al mundo para encogerte bajo el peso del pasado, sino para caminar con la cabeza alta hacia un futuro construido desde la verdad. Y este acto, como los más importantes, se hace en silencio. Nadie notará el momento exacto en que te perdones, pero tú lo sabrás, porque tu respiración se volverá más profunda, tu mirada más limpia, tu energía más ligera, y por primera vez en mucho tiempo sentirás que puedes mirarte al espejo sin esconderte de ti, no porque hayas sido perfecto, sino porque finalmente elegiste ser humano. Y eso, en el lenguaje estoico, es lo más cercano a la libertad. La sexta cosa a eliminar es la autoimagen heredada. Desde niños, sin saberlo, comenzamos a vestir trajes que no elegimos, nos llaman por nombres que no decidimos, nos asignan papeles en obras que no escribimos, y lentamente vamos aceptando una narrativa que alguien más construyó para nosotros. Eres el responsable, el desordenado, la débil, el que siempre falla, la que siempre está para todos. Una colección de etiquetas, de juicios, de repeticiones inconscientes que terminan moldeando tu forma de pensar, sentir y actuar. Y un día, sin darte cuenta, te conviertes en un personaje de tu propia historia, repitiendo frases que no son tuyas, soñando sueños que no nacieron de tu alma. El estoicismo nos recuerda que vivir con autenticidad requiere un acto de rebelión interior. Marco Aurelio lo insinuó en una de sus reflexiones más íntimas. La mayoría de los hombres viven como si les hubieran alquilado el alma, porque eso es lo que ocurre cuando la autoimagen que tienes no es resultado de tu propia reflexión, sino del reflejo de otros. Vives actuando para encajar en ese molde, por miedo a perder la validación que siempre te dijeron que necesitabas. Y es ahí donde comienza el conflicto interno. Porque una parte de ti quiere liberarse, pero otra tiene miedo de no saber quién eres sin ese papel. ¿Quién serías sin esa necesidad constante de complacer? ¿Qué harías si ya no tuvieras que probar nada a nadie? ¿A quién decepcionarías si decidieras ser fiel a ti, en lugar de ser leal a la expectativa ajena? Estas son las preguntas que duelen, pero también las que sanan. Epicteto, en una de sus lecciones más olvidadas, decía: nadie es libre mientras se confunda con la imagen que otros ven. Y eso es precisamente lo que debemos eliminar. No solo la imagen, sino el apego a ella. Porque esa versión de ti que siempre ha hecho lo que se esperaba, que siempre ha sostenido estructuras, que siempre ha actuado desde el deber impuesto, quizás fue funcional, quizás te salvó, pero ya no te sirve. Ya no eres esa persona. Y seguir siéndola por compromiso no es fidelidad, es autoabandono. Eliminar la autoimagen heredada no se trata de destruir tu historia, sino de recuperar tu voz, de revisar, con compasión y sin miedo, todo lo que has creído ser, y empezar a soltar, en silencio, aquello que fue construido para agradar, para sobrevivir, para encajar. Porque detrás de esa máscara está tu esencia esperando ser vivida. Y esa esencia no grita, no exige, solo espera a que tengas el valor de mirarla de frente y decirle: ahora sí, eres bienvenida. Y este proceso no necesita aplausos ni rupturas dramáticas, solo requiere pequeños actos de sinceridad, decisiones que se alinean contigo aunque rompan expectativas, cambios de rumbo que no se explican, pero se sienten, y sobre todo, la disposición a caminar sin etiquetas, aun cuando eso te deje momentáneamente solo. Porque la soledad de quien se encuentra es infinitamente más poderosa que la compañía de quien se disfraza. Cuando eliminas la autoimagen heredada, no pierdes nada que sea realmente tuyo. Lo que pierdes es la necesidad de seguir actuando. Y en ese espacio que queda, empieza a nacer algo que no tiene precio: identidad genuina, libre de relatos prestados. La séptima cosa a eliminar es
la urgencia de tener respuestas. Vivimos en una era que idolatra la certeza. Se nos enseña que debemos tener claro quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo lograremos y para cuándo. Dudar, preguntarse, explorar. Parece una pérdida de tiempo. Y así vamos, llenos de respuestas rápidas pero vacías. Razonamos sin profundidad, elegimos sin conciencia. Respondemos más por presión que por entendimiento, porque nos han hecho creer que no saber es una debilidad. Pero no saber también puede ser un signo de inteligencia en expansión. Los estoicos no temían la incertidumbre, la abrazaban como parte del orden natural. Marco Aurelio, ese emperador rodeado de decisiones constantes, escribió para sí mismo: a veces, el alma necesita permanecer en pregunta, no para encontrar, sino para escuchar. Esa frase, olvidada entre sus meditaciones más oscuras, revela una verdad poderosa. No siempre estás listo para entender, y eso está bien. El problema es que el mundo no te lo permite. Te exige definiciones rápidas. Pero el alma humana madura en el misterio, no en la prisa. Epicteto fue aún más crudo. El que se precipita hacia las respuestas evita la transformación que ofrece la duda. Porque cuando te fuerzas a responder algo para lo que aún no tienes contexto, traicionas el proceso. Respondes desde el ego, no desde la sabiduría. Tomas decisiones por miedo a parecer perdido. Pero estar perdido no siempre es una tragedia. A veces es una pausa necesaria, un espacio fértil donde puede germinar algo nuevo. Lo que no se permite preguntar, se estanca. Lo que se impone sin reflexión se repite sin sentido. Eliminar la urgencia de tener respuestas es uno de los actos más humildes y poderosos que puedes hacer. Es mirar al caos y decir: no sé qué sigue, pero voy a escuchar. Es no tener que justificar cada paso, cada emoción, cada fase de silencio. Es permitirte sentir sin tener que explicarlo todo. Y eso requiere coraje, porque en un mundo de certezas aparente, elegir la pregunta es un acto revolucionario. Pero no necesitas anunciarlo, solo necesitas practicarlo. En vez de decir sé lo que quiero, permitirte decir aún lo descubro. En vez de gritar tu opinión, permitirte el lujo de la pausa. En vez de seguir un camino porque otros lo validan, permitirte explorar senderos que aún no sabes a dónde conducen. No porque seas indeciso, sino porque estás vivo. Y lo vivo cambia, evoluciona, se redescubre. Eliminar esta urgencia no es caer en la apatía, es caer en la profundidad. Es vivir como un sabio aprendiz, no como un experto superficial. Es confiar en que algunas respuestas llegan cuando el alma está lista, no cuando la mente se impacienta. Y en ese espacio entre la pregunta y la respuesta nace algo sagrado, la conexión con lo que verdaderamente eres. Así que si hoy no sabes, no expliques, no corras, no te obligues, solo respira, observa y deja que el silencio haga su trabajo. Porque muchas veces las mejores respuestas no vienen de pensar más, sino de pensar mejor, y eso solo ocurre cuando el ruido desaparece. La octava cosa a eliminar es la lealtad a lo que ya no eres. Hay hábitos que persisten no porque sean necesarios, sino porque se convirtieron en parte de tu identidad. Caminos que sigues recorriendo por costumbre, relaciones que mantienes por nostalgia, decisiones que sostienes solo porque en algún momento tuvieron sentido, pero ya no lo tienen, ya no te representan, ya no te impulsan. Sin embargo, permaneces, no por amor ni por fe, sino por lealtad a una versión anterior de ti. Una versión que quizás fue valiente, que quizás te salvó, pero que hoy es solo una sombra. Los estoicos no veían valor en la rigidez, veían sabiduría en la transformación. Séneca, con su brutal lucidez, escribió: persistir en lo que ya no construye es una forma de autoengaño elegante. Y esa es una verdad que pocos quieren ver, porque muchas veces cuando cambias no solo cambian tus deseos o tus ideas, cambia tu círculo, tu entorno, tu lenguaje, y ese cambio puede sentirse como una traición. Pero no lo es. Es fidelidad a tu evolución. Es respeto a lo que la vida te está pidiendo ser ahora.
Marco Aurelio, reflexionando sobre el tiempo y la identidad, dejó una línea que duele por su precisión. No te conviertas en guardián de ruinas interiores solo por costumbre. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hacemos? Nos aferramos a viejas pasiones que ya no nos encienden, a roles que ya no nos desafían, a entornos que ya no nos representan, y lo justificamos con frases como, así soy yo, siempre lo he hecho así, no quiero defraudar. Pero no hay mayor traición que seguir interpretando un papel que tu alma ya no quiere actuar. Eliminar en silencio esa lealtad es un acto de profundo respeto a ti mismo. Significa decir, agradezco lo que fui, pero me permito ser algo más. Significa soltar sin resentimiento, dejar sin culpa, marcharte sin necesidad de que el mundo entienda. Porque a veces, la evolución no es un grito, es una puerta cerrándose suavemente mientras das el siguiente paso. Y nadie tiene que verlo, nadie tiene que aprobarlo. Solo tú necesitas sentir que ese paso, aunque incierto, es verdadero. La lealtad a lo que ya no eres puede vestirse de responsabilidad, puede disfrazarse de coherencia, pero es solo miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a perder el reconocimiento que ese antiguo rol te daba, miedo a que el cambio signifique soledad. Pero lo que olvidamos es que la mayor soledad es vivir acompañado de una identidad que ya no es tuya. Y ahí, en ese desajuste entre lo que eres y lo que aparentas ser, nace la ansiedad, el cansancio, la desconexión. Porque ninguna máscara se puede llevar demasiado tiempo sin pagar un precio. El estoico que entiende esto se mueve con valentía serena. No necesita destruir el pasado, solo necesita honrarlo y luego seguir caminando. Porque la vida no te pide que seas quien fuiste, te pide que respondas a quien estás llamado a ser ahora. Y ese llamado, como los más importantes, no se escucha entre gritos, se escucha en el silencio, justo cuando te atreves a soltar. La novena cosa a eliminar es la necesidad de cierre. Queremos entender, queremos saber por qué se fue, por qué cambió, por qué falló, por qué dolió. Queremos una explicación que calme el corazón, una frase que le dé sentido a la pérdida, una respuesta que nos permita seguir adelante sin sentir que algo quedó incompleto. Y así, atrapados en esa necesidad de cierre, nos quedamos anclados a lo que ya pasó, esperando que el pasado vuelva para justificarse, como si el sentido de nuestra paz dependiera de palabras no dichas. Pero la vida, como bien entendieron los estoicos, no siempre ofrece conclusiones ordenadas. No todo lo que empieza tiene un final claro. No todo lo que duele se resuelve. No todo lo que se rompe se explica. Marco Aurelio escribió, el universo no responde a tus preguntas, te ofrece realidades, acepta. Y esa aceptación, cuando se practica desde el alma, es una de las formas más elevadas de libertad, porque no exige justicia, ni lógica, ni una historia coherente, solo exige presencia. La necesidad de cierre es una forma disfrazada de apego. Queremos cerrar para sentir que controlamos, para poder archivar, para poder seguir, pero en realidad, muchas veces lo que llamamos necesidad de cerrar es una forma de resistirse al vacío, al no saber, al no entender, al no tener la última palabra. Y ahí es donde aparece el dolor profundo, porque aprendimos a creer que la sanación depende de que alguien más nos dé el permiso para soltar. Pero la verdad es más cruda y más liberadora. El permiso lo das tú, aunque no haya explicación, aunque no haya despedida, aunque no haya justicia. Epicteto decía, ¿quieres paz? Deja de exigir que el pasado se comporte como tú quisieras. Esa es la esencia. No todo se cierra. No todo se repara. Y está bien. Lo importante no es entender lo que pasó. Lo importante es qué haces tú con lo que queda. Porque a veces el cierre más sabio no es una conversación, ni una carta, ni una reconciliación. Es una decisión, silenciosa, profunda, radical. La decisión de no esperar nada más. De no seguir mirando hacia atrás buscando sentido, donde solo queda silencio. Y ese tipo de cierre no se celebra. Nadie lo ve, nadie lo valida, pero dentro de ti es un renacer,
porque dejas de pelear con lo que fue, dejas de negociar con fantasmas y empiezas a vivir desde lo que hay, no desde lo que faltó. Eliminar la necesidad de cierre es soltar el anhelo de respuestas. Es aceptar que quizás nunca sabrás por qué sucedió como sucedió y que aún así puedes estar en paz. Porque el estoico no espera explicaciones, cultiva aceptación y desde esa aceptación construye fortaleza. No porque no duela, sino porque ya no necesita que deje de doler para seguir. Así, sin ruido, sin escena, sin guión perfecto, un día eliges no buscar más. Y ese día, aunque nadie lo sepa, tu alma da un paso enorme hacia la libertad. La 10ª cosa a eliminar es la idea de que estás a tiempo o fuera de tiempo. Desde pequeños nos marcan con relojes invisibles. ¿A qué edad debes lograr esto? ¿Cuándo deberías tener aquello? ¿En qué momento de la vida deberías haber llegado a tal punto? Y sin darte cuenta, empiezas a vivir bajo la presión de un calendario que no escribiste tú. Cada logro que no llega, cada cambio que no ocurre, cada etapa que no encajas con lo socialmente esperado, se convierte en una fuente de ansiedad. Sientes que vas tarde, o sientes que te apuraste, y todo el tiempo vives comparándote con una línea de tiempo ajena. Pero la vida, en su esencia más auténtica, no entiende de horarios humanos. El alma no se mide en décadas. El crecimiento no respeta cronogramas. La transformación no llega cuando debería, sino cuando estás listo. Marco Aurelio lo entendía con una claridad sobrecogedora. En uno de sus pasajes más ignorados escribió: «No llegas tarde si llegas desde la verdad, porque la verdad no tiene fecha, no tiene prisa, y mucho menos vergüenza». El problema no es que avances lento, es que te exiges avanzar al ritmo de expectativas que no son tuyas, y ese ritmo artificial hace que vivas frustrado, decepcionado, sintiéndote insuficiente. Pero ¿quién te dijo que hay un solo camino? ¿Quién determinó que hay una edad para comenzar, para renacer, para corregir? Ese juicio no vino del universo, vino del miedo colectivo, de la necesidad de ordenarlo todo, de una cultura que teme a lo imprevisible. Pero el alma no es una empresa, y tú no viniste a cumplir metas impuestas. Viniste a recordar quién eres, a tu manera, a tu tiempo. Séneca, más compasivo que estricto, dijo: «El tiempo se estira o se encoge según el valor que le des. No es el reloj, es la profundidad». ¡Qué potente! Porque hay quienes viven 80 años sin jamás haber habitado un solo instante con conciencia. Y hay quienes, en un solo año, despiertan, cambian, sueltan, aman, caen y se levantan con una intensidad que transforma todo. No se trata de cuándo llegas, se trata de desde dónde vives. Eliminar la idea de que vas tarde o de que te adelantaste es soltar la presión que te impide respirar. Es entender que estás exactamente donde debes estar para aprender lo que ahora necesitas, ni antes ni después. Y que cada desvío, cada caída, cada pausa, tiene un propósito que solo entenderás cuando mires atrás con gratitud, no con juicio. Este acto también es silencioso, no lo notarás de inmediato. Pero llegará un día en que dejarás de mirar el calendario con culpa. Dejarás de hacer cuentas mentales de lo que deberías haber logrado. Y en su lugar sentirás algo nuevo: presencia. Estar aquí, ahora, sin correr, sin justificarte, sin disculparte por ir a tu ritmo. Ese es el verdadero tiempo, el que eliges vivir sin miedo. Y ese es el mayor acto estoico. No resistirse al flujo, sino caminar con él. No imponer tu calendario, sino sincronizarte con la vida que te habita. Entonces sí, cuando eliminas esta última carga, algo esencial ocurre. Todo lo que eres comienza a florecer, sin prisa, sin presión, solo con verdad. No tienes que hacer ruido para cambiar tu vida. No necesitas anunciar tu despertar, ni publicar tu proceso, ni explicar tus decisiones a quien no puede comprender tu silencio. Las cosas verdaderamente poderosas suceden sin testigos, como la semilla que se parte bajo tierra, como el hielo que se quiebra en el fondo de un lago, como el alma que, una noche cualquiera, decide no seguir cargando lo que ya no le pertenece.
El estoicismo nunca fue una filosofía para parecer fuerte. Fue una forma de recordar que ya lo eres, que todo lo que necesitas está dentro, pero está cubierto por capas que no son tuyas. Resentimientos viejos, comparaciones absurdas, culpas heredadas, autoimágenes que ya no te representan, relojes que no miden tu tiempo real. Y una a una, estas cargas se caen en silencio, si tienes el valor de dejar que caigan. No es necesario gritar que estás cambiando, solo hazlo. Y cuando te pregunten qué ocurrió, sonríe, porque ni tú sabrás exactamente en qué momento fue que se rompió la cadena. Solo sabrás que ya no está, que el peso se fue y que algo dentro de ti camina más liviano. Esta es la revolución estoica, no la del ruido, ni la de la fama, ni la de la validación externa. Es la revolución íntima del que elige, en soledad, soltar lo que lo estaba marchitando. No porque alguien lo obligue, sino porque su alma ya no puede seguir dormida. Y ahora, si algo de esto resonó contigo, si en alguna parte de este viaje te viste reflejado, te invito a dejar en los comentarios una frase que resume este camino. En silencio, me liberé. Suscríbete si estás listo para más contenido que no entretiene, sino que transforma. Porque este canal no está hecho para quienes quieren pasar el tiempo. Está hecho para quienes quieren tomar el tiempo en sus manos y empezar a vivir desde la raíz. Como los antiguos sabios, como los que se atreven, como tú.